Conmemoramos el 16 de septiembre la independencia de México. Reconocemos la valentía de los rescatistas topos aztecas en los sismos. Cada sismo trae desafíos, pero la unidad es nuestra fortaleza. Recordamos el sacrificio y esfuerzo de quienes ayudan en momentos difíciles. En este día celebramos no solo la independencia, sino la valentía. La historia de México es una de perseverancia y amor a nuestra patria. Pues bienvenidos a este capítulo. Es un capítulo muy especial para nosotros, ya que México ha sido marcado por los sismos una y otra vez, pero también por quienes se atreven a responder cuando todo parece perdido. Cuando la tierra tiembla, no solo se caen los edificios, también se derrumban las certezas, las esperanzas y se congelan los segundos. Y se graban las heridas en la mente y en el alma que aún no se ven, pero no se olvidan. Con nosotros está un compañero que además de ser paramédico es un topo azteca, Baruch, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Sí, traído Muy lejano. desde la nación de la Avenida Juárez, por ahí más Colombia. No, pues agradecido la verdad con esta invitación por parte de ustedes para más que nada conmemorar, ¿no? Este trabajo que pues que no solo yo, sino muchos compañeros, amigos, lo hacen alrededor del mundo y pues la verdad muy agradecido en nombre de todos ellos por estar en este programa con ustedes. Gracias. Bueno, pues sabemos que septiembre siempre nos trae recuerdos y es un mes que patrióticamente significa mucho para todos los mexicanos, pero que también nos ha puesto muchas pruebas, ¿no? Que también nos ha puesto retos y que afortunadamente entre todos nosotros sabemos personas o hay personas que pues tienen ese llamado y tienen esa capacidad de responder ante estas situaciones, ¿no? Sí, claro, bueno, como lo comentas, sí, septiembre ya es marcado una fecha, un mes que principalmente en la Ciudad de México, pues ya están, ahora sí que alertas, ¿no? De todo lo que pueda pasar, lo que normalmente y que todos conocemos, un sismo, ¿no? Y pues como lamentablemente lo pudimos ver hace algunos días, la tragedia que ocurrió también en la Ciudad de México, digo, son casos o emergencias que lamentablemente pasan y están pasando en el mes de septiembre, pero la gente hay algo que tiene y que todos los topos tenemos, al igual que ustedes al andar arriba de una ambulancia, ayudar a la gente y es la solidaridad. Eso es lo que nos mueve a nosotros a ir a ayudar a la gente. De hecho, justamente había visto una publicación que decía que sí, septiembre es para conmemorar a los héroes de la patria o quienes nos dieron la independencia, pero también es buen momento para conmemorar a todas esas personas que sin lugar a duda siempre están dispuestas a ayudar, técnicamente nosotros a arriesgar mucha cuestión, no solamente nuestra vida, sino también nuestra salud mental, como mencionamos hace un momento, pero también específicamente a todo ese mexicano que siempre tiene una mano para ayudar. El hecho de yo no tengo, pero de algún lado siempre como mexicanos sacamos las cosas para ayudar. Pasó en el sismo del 19 de septiembre. Yo había visto una publicación que decía, ahora falta gente para poder dar sangre de la cantidad de donaciones que estaba empezando a ver en los hospitales, porque toda la gente decidió ir a donar sangre para todas las personas que lo necesitaban. Y así pasa en muchas situaciones de que a veces dices, ahora falta gente para ayudar porque hay demasiada ayuda. Y creo que eso es algo que siempre se ha caracterizado México por siempre ayudar a otro hermano mexicano y pues en este caso a otras naciones. Ustedes como topos aztecas han ido a otras partes del mundo a ayudar y luego se ve reflejado cuando han venido de China, de Alemania, a seguir ayudando a los mexicanos y los entrevistan y dicen es que el mexicano fue el primer país que nos brindó ayuda. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Creo que eso es algo que en todo el mundo, por experiencia, que he escuchado historias de compañeros que han viajado casi por todo el mundo ayudando a la gente, lo mismo, y concuerdo contigo, los mexicanos son solidarios con todo el mundo, no solo con los mexicanos, con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo. Por ahí me tocó como internacionalmente ir a la ciudad de Guatemala. Estuve ahí en Guatemala ayudando por ahí en un volcán, hizo explosión el volcán, soterró 3 aldeas totalmente bajo la lava, familias enteras que quedaron en sus casas, soterrados sobre la lava, y fue lo mismo, yo ya venía de una experiencia del sismo del 17,
en la Ciudad de México, donde lejos de ver dolor, ves solidaridad, ves ayuda, ves amor, ves comprensión de la gente con su gente. Y cuando estoy en la ciudad de Guatemala, estoy en Guatemala y pasa lo mismo. Sí, toda la gente de allá se solidariza con nosotros, y nos van a ofrecer comida, medicamentos, refugio, ropa, etcétera, y con las mismas familias es igual, o sea, el movimiento de los rescatistas, de la gente que ayudamos a las demás personas, esto es en todo el mundo y los topos creo que sí, han llevado una tarea hacia todo el mundo que es enseñarles nada más la solidaridad con la gente, con el resto del mundo. Karushi, a ver, platícanos. ¿Qué fue lo que te hizo convertirte en topo azteca? ¿Qué fue lo que me hizo convertirme en topo? Bueno, yo ya desde niño yo veía, recuerdo que viendo las noticias con papá, yo veía que los topos aztecas, que el Chino Méndez, muy sonado, el jefe chino, por cierto. Le mandamos un saludo al Saludos, jefe jefe, chino. le voy a mandar aquí este video para que lo vea. Yo escuchaba mucho eso, ¿no? El Chino Méndez, Héctor, el Chino Méndez. Entonces, cuando ya me adentro en el mundo de lo prehospitalario, de ayudar a la gente, el día que pasó lo del sismo en México, yo estaba trabajando. Justamente me acuerdo perfectamente que fue a la 1 de la tarde, a la hora de comida. Entonces empiezo a escuchar por amigos que tembló, que esto, y era algo que yo no creía. Yo decía, ¿cómo el mismo día? No puede ser, ¿no? Entonces empiezo a meterme a redes sociales y veo que sí, que efectivamente hay un desastre en la Ciudad de México. En ese momento yo marco a mis jefes y les digo, ¿sabes qué? Ajá, no, pues te voy a renunciar, literalmente les dije. Me movió más el corazón, me movió más la solidaridad de ayudar a la gente, de yo no estar preparado como tal para un sismo o para saber qué se va a hacer. Lo que me movió fue el corazón y el amor hacia mi México, y eso fue a la 1 de la tarde y yo a las 10 de la noche ya estaba en camino a Ciudad de México. Entonces fue toda una aventura el poder llegar, todo se dio, afortunadamente todo se dio, mis jefes me aceptaron la renuncia. Aunado a eso, esa empresa en la que estaba me ofreció una ayuda extra económicamente, me dio dinero, me dijo, nosotros no podemos llevar maquinaria pesada porque es muy difícil, pero te vamos a entregar cierta cantidad de dinero para que tú puedas estar allá ciertos días. Y cuando vuelvas, pues tu trabajo va a estar aquí, ¿no? Entonces, esas fueron cosas que más me motivaron a irme y más me motivaron a decir, pues sí, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? En la noche los autobuses estaban llenos, entonces por ahí se da que me puedo ir con otra brigada de aquí de San Luis y me ofrecen, oye, ¿sabes qué? Vamos a viajar, tenemos lugares disponibles, ¿te animas? Pues claro, me voy. Me fui con ellos y yo allá no llevaba, la verdad, intenciones específicamente de buscar a los topos, simplemente yo buscaba ayudar, o sea, poderme acomodar en algún lado, ya sea ayudando a cargar cubetas, a dar comida, a barrer, a lo que fuera, ¿no? Pero ayudar a la gente. Y caí en la sorpresa que a los 2 días me encuentro con la brigada de los topos, los veo a lo lejos, caemos en donde está una zona de desastre, una zona cero de un edificio, y me encuentro con los topos, me encuentro con un gran amigo que ahora es un gran amigo, y le empiezo a preguntar sobre ellos. Entonces sí corroboro que específicamente son la brigada de Héctor el jefe. Entonces pues me alegro, me siento como tranquilo y como con ganas de ayudar y ofrezco mi ayuda. Soy paramédico, tengo algunos años en esto, entonces pues vengo a ofrecerme ayuda. Me dice este compañero, me dice, el jefe está en el edificio, está buscando a una mujer, es la última víctima. Entonces ya tiene como unas 5 o 7 horas allá adentro, pero deja que regrese y platicas con él. Cuando sale el jefe, como obviamente respetable tiene que ser la forma en la que me presento. Jefe, buenas tardes. Y pues, digamos, es el jefe, ¿no? El jefe chino. Y con sus palabras, ¿no? Me dice, ¿qué onda, cabrón? ¿Traes? Dice, porque aquí necesitamos muchos de estos. Le digo, no, pues sí. Seguro, ok, necesito que te quedes un mes. Y pues, si dices que sí, ya te unes a la brigada y te vas con nosotros. Tan fácil, y yo creo que lo veía algo tan difícil, tan lejos, fue de una forma que todo se dio para llegar con él. Justamente con él, la segunda persona que me entrevisto con los topos es el jefe. Y el jefe me dice, adelante, aquí lo que necesitamos es ayuda. Me voy con ellos a una base improvisada en una biblioteca. Y nos quedamos obviamente ahí. Y de ahí empezamos día con día a armar brigadas, a ir a ayudar a la gente. Y no solamente ir a tratar de rescatar cuerpos, víctimas, sino también ir a dejar ayuda humanitaria, a organizar toda esa ayuda que estaba llegando por parte de la gente, todos los víveres, todo eso es lo que estábamos nosotros organizando para poder
hacer que llegara hacia las personas más necesitadas. Es pues motivante, ¿verdad? Y hasta se te enchina la piel. Yo estaba llegando a Cancún cuando tembló, o sea, yo lo asocio, digo ahorita porque lo relacionaste a tu empleo, y yo me acuerdo que se me olvidó el celular, como ya sabrán que no soy tan cuidadosa a veces, y cuando empecé a escuchar las noticias, yo dije, empezaron a haber vuelos de aerolíneas que dijeron, si tú corroboras que eres personal calificado para ir a ayudar, yo tenía muchos amigos en Puebla, no específicamente pensé en la Ciudad de México, pero sí en Puebla y en Morelos, que había gente que, o sea, había zonas en donde no había ni siquiera personal para hacer la primera respuesta. No pensemos solamente en ese sismo, hubo muchas ciudades afectadas. Puebla también fue una de ellas, y yo luego pues empecé a pensar en mis amigos, ¿no? Y obviamente las líneas se saturan y todo, y te entra así como pues me voy, pero justo ese día me dieron trabajo. Yo no, sí, o sea, digo, a veces hay situaciones que, como digo, el corazón se nos apachurra. Lo que yo recuerdo que organicé en ese tiempo fue enviar dinero. Enviamos dinero a un hospital en Atlisco, Puebla, y en Izúcar de Matamoros, que llevó medicamento para un hospital pediátrico que necesitaban, pues sí, que habían perdido como una zona donde había almacenamiento de medicamento, o sea, lo menciono así porque de verdad que a veces uno dice, pero pues, ¿qué mando, no? ¿O qué hago? ¿O qué? Pero como lo mencionaste ahorita, o sea, tú tuviste la disposición en ese momento, dijiste, yo me lanzo, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar? No sé. Sí, ¿Qué voy a llevar? Las ganas. O sea, de un inicio, creo que eso es o sea, el comienzo para, pues, una gran historia, ¿no? Sí, totalmente cierto. Y como le dices, me viene a la mente ese recuerdo de ese día. Solamente agarré una maleta, una mochila, lo que más eché, y así fue más ropa interior, fue lo que más eché. Sí, esa sí no la comparto. Esa sí no me aguanta más de 5 días sin cambiarla. No, pero sí fue lo que más agarré fue solamente ropa interior, algunos pantalones, playeras, no sé ni cómo ni cuáles. Fue literal, así como las vi, las agarré y las eché. Y yo iba sin idea de todo lo que iba a ver, todo lo que iba a sentir, todo lo que iba a estar presenciando. Digo, es algo que hasta ahorita lo recuerdo y la piel se enchina por todas las emociones que ves en ese tipo de situaciones, más que nada. Específicamente, ¿qué recuerdas tú de tu primera misión como un topo? La primera misión, yo creo que me sentí parte de la brigada, aunque aún oficialmente, pero justamente en el sismo, al ya estar trabajando en conjunto y a la mano de ellos y bajo la dirección del jefe, ¿qué es lo que más recuerdo? El recuerdo nato más que tengo es buscábamos el cuerpo de una dama, de una mujer, en un edificio. Ya habían localizado por medio de cámaras, ya habían localizado el cuerpo. Estaba abajo de alrededor de 4 o 5 losas de cemento totalmente. Era la única persona que faltaba de ese edificio. Y digo, ese día cambió todo para mí en la perspectiva de cómo ayudar a la gente, porque como lo dijiste, si lo comentaste hace rato, era demasiada ayuda que ya ni siquiera las autoridades sabían qué hacer con tanta ayuda, con tanto mexicano que estaba ayudando solamente para buscar a una persona. Entonces empezaron las labores de rescate y la decisión que se tomó fue tronar esas losas a mano, con puros marros. Entonces se armaron las brigadas para tronar esas losas después de casi como 12, 13 horas de estar tronando losas y de sacar cubetas y cubetas de escombro, filas de mexicanos, filas de señores, de adultos mayores, de señores, señoras que incluso hasta con bastón, con silla de ruedas los veías cargando cubetas de escombro para sacar, para llegar a ese objetivo. Yo recuerdo que yo no sé si fue lo que haya sido en ese momento, pero cuando nos toca a nuestra brigada entrar y empezar a romper losas, teníamos como una hora, me acuerdo, teníamos una hora más o menos rompiendo. Cuando mi compañero que estábamos en un palazo para sacar escombro, yo veo que vuela cabello. Entonces veo que vuela como cabello de mujer y le digo, espérate. Entonces en ese momento se detiene todo. Y sí, afortunadamente o lamentablemente, pero yo digo más afortunadamente, pudimos encontrar a la víctima. Lamentablemente ya no tenía vida, ya tenía alrededor de unos 3 días ya que había fallecido. Entonces esa fue la señal que ella nos dio, su cabello. El mechón, el último mechón de su cabello. Fue lo que la pala cortó, y a pesar de estar entre la tierra, la alcancé a ver, la vieron
Y sí, efectivamente, era una chica de aproximadamente entre 20 y 30 años. Este, afortunadamente había dejado a su bebito afuera, con su mamá lo traía la abuela y pues lamentablemente ella fue la única que falleció de su piso o de su departamento, fue la única que falleció y fue la única que buscábamos al último. Después de eso, de encontrar la emoción que se sintió fue que todos los mexicanos hicieron un minuto de silencio, todos los que estaban ahí, y empezaron a cantar el himno nacional mexicano. Eso fue, así como lo sintieron, eso fue para mí, la garganta, o sea, no se me hizo un nudo, se me hicieron 1000 nudos, o sea, ver cómo la gente empezó a cantar el himno nacional, celebrando que habían encontrado a la última víctima y que y que le pudieron dar un entierro digno a esa persona. Ahorita que hablas de que estaban marreando, ¿qué es lo que buscan al llegar al edificio, al siniestro, al punto cero? ¿Qué buscan? ¿Cómo empieza la búsqueda? Bueno, la búsqueda empieza, digo, hay diferentes situaciones donde se puede tener el apoyo de unidades K9, donde se puede tener equipos de cámaras, donde se puede tener algún tipo de equipo que detecte el calor. Entonces, desde ahí se empieza. Sí, en ese caso en la Ciudad de México, y me pude dar cuenta, desde ahí se empezaba y se empezaba también desde la parte de los familiares, porque los familiares decían, es que ahí dentro tengo a mi hija, tengo a mi padre, tengo a mi madre. Cuando no había familiares o no había personas que nos dijeran, simplemente se buscaba. Se trataba de ir quitando los escombros con tanta delicadeza, no dejaban que la maquinaria pesada trabajara por lo mismo, por la delicadeza de quitar todos los escombros a mano. Prácticamente todos los trabajos fueron a mano, con la intención de si encontrábamos un cuerpo, no sabíamos si íbamos a encontrar 1, 10, 5. Entonces se trataba con esa delicadeza, con las propias manos, para en el momento de nosotros ver alguna parte de cuerpo humano o algún cuerpo, pues sobre eso empezar a trabajar, sin imaginar lo que pudiéramos encontrar más allá, ¿no? O en esa misma búsqueda. Pero esa era la forma en la que empezamos. Primero preguntando si había algún familiar, si sabían de cuántas personas pudiera haber dentro. Si no teníamos esa información, pues simplemente buscábamos. Llegábamos al edificio y buscábamos. Incluso lo que me di cuenta es que los topos en algunos edificios donde ya autoridades se retiraban, iban. Sí, me tocó también entrar por ahí a un edificio, bien lo recuerdo, eran como de 8 o 9 pisos. El edificio estaba totalmente fracturado. Las autoridades no quisieron entrar por lo mismo, por el riesgo tan alto que tenía de derrumbarse con cualquier vibración. Y es algo que también me sorprendió de los topos. Y como nuestro lema lo dice, aceptar a la muerte. Sí, ese es uno de nuestros lemas, aceptar a la muerte y renunciar a la vida. Entonces, bajo ese lema, te entregas a los topos. ¿Sí? Tú vas a ayudar y a ti no te importa nada. Ni lo material, ni el dinero, ni tu vida, ni tus padres, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu nada, absolutamente nada. Entonces entramos al edificio y bien recuerdo que cada paso que dábamos crujía. Se escuchaba como todo el edificio. Lo que logramos fue encontrar a una persona, un adulto mayor. Se encontró un adulto mayor por ahí. Después de que las autoridades decían que ya no había nadie, que ellos ya no iban a entrar, me imagino que yo creo que era un adulto mayor que no tenía ya más familiares. Pero pues sí, lo logramos encontrar gracias a un bastón que se encontró. Un bastón que fue la clave que nos dijo, aquí estoy, ¿no? Literal estaba el bastón arriba de la losa que tenía soterrada esta persona. Entonces, yo creo que su forma de, sí, de anunciar fue sacar el bastón o tratar de sacar el bastón, y eso fue lo que nos guió hacia él. Y sí, afortunadamente, pues logramos recuperar el cuerpo y pues entregarlo a las autoridades, porque sí, familiares no había quien reclamara esa persona. Sí, estoy así como que, ¿qué? Digo, no estamos en una ciudad donde nos haya tocado un evento así, ¿no? Pero, el solo imaginar, o sea, digo, si cuando llegas a una escena, ¿no? Hablamos aquí de las emergencias, ahora ver una estructura completamente colapsada en donde viven familias, en donde, como dices tú, o sea, cualquier cosa te puede dar indicios de que alguien, porque también dentro de sus historias hay milagros, ¿no? O sea, hay cosas que dicen, como dices, ya aquí ya no, o sea, se cayeron, no sé, 10 pisos, 15, hasta 2 si tú quieres, ¿no? Pero a veces hay, ¿te ha tocado alguna de estas experiencias en donde, aparte bueno, esta que nos encontraron a esta persona, pues que pues merecía también, ¿no? Tener un final diferente. Pero ¿te ha tocado alguna que hubieran dicho también, aquí ya no hay nada y ustedes o tu brigada o alguna que te haya tocado cercana de sí encontrar a alguien con vida? O sea, que hubiera alguien que hubiera podido ser rescatado aún con vida. Pues de hecho sí, esas situaciones
fueron muchas en la Ciudad de México, no solo a nuestra brigada, digo, brigadas de todo el mundo y brigadas de México le tocaron, pero sí, digo muchas hablando de algunos 2, 3 casos que se dieron, que sí efectivamente ya la gente o las mismas autoridades ya daban por perdido totalmente el no vamos a encontrar a nadie y sorpresa, o sea, el amor de la gente, la misma gente se quedaba, a veces se retiraban lo que era la Marina, se retiraba Protección Civil, se retiraban todas esas dependencias gubernamentales que estaban apoyando y la gente entraba, a la gente no le importaba. También de eso me di cuenta que a la gente no le importaba, aunque no supiera cómo hacerlo, ellos llegaban al lugar y empezaban a buscar. O sea, empezaban a buscar. Tanto así fue una situación que tal vez un poco adversa, pero nos dijeron que abajo de un estacionamiento que estaba en el sótano se encontraban unas personas. Pues no te miento, yo creo que tuvimos que destruir toda una plataforma de estacionamiento para tratar de llegar hacia abajo. Cuando una vez que llegamos hacia abajo, se buscó en todo este estacionamiento subterráneo y afortunadamente no había nadie. Pero lo raro está en que sí escuchaban gritos. Se escuchaba ayuda, se escuchaba que pedían ayuda. Mientras nosotros estábamos rompiendo la losa, hubo un momento en que sí escuchábamos los gritos, porque cada sonido que se escuchaba donde estábamos buscando, no sé si vieron en las noticias, yo creo que eso fue muy, que se hacía el signito de levantar el puño, ¿no? Eso era silencio total. Y bueno, ya me adelanté, ¿no? Pero bueno. Es que, bueno, o sea, entra esta parte de los milagros de sí poder encontrar a alguien con vida, pero también entra esta parte de la paz o tranquilidad de las personas que pueden encontrar a sus familiares. Lamentablemente no en las situaciones que quieres, pero el hecho de darles un consuelo de no pudimos hacer algo más allá, pero al menos vamos a tener la paz de poderte ayudar a darte un consuelo, no es grato, pero creo que nadie habla de este punto. El hecho de ustedes, del cómo llegas y le dices al familiar de ya encontramos, o cómo viviste la situación de llegar con esos familiares y decirles ya encontramos el cuerpo de tu familiar. Lamentablemente sabemos que nunca es fácil dar una noticia, pero esta parte de cómo entran las emociones de tú llegar y decirle a las personas, es que sí encontramos a tu familiar, encontramos a tu vecino, encontramos a tu amigo, y hasta el hecho de encontramos a alguien todavía en este edificio. Bueno, mira, en esas situaciones, híjole, como tú dices, yo creo que nadie sabemos cuando eso pasa, las palabras, ¿no? Porque no hay un guión, es algo que no nos enseñan en la escuela y que deberían de enseñar, porque que sí, nunca encuentran las palabras de verdad, o sea, a veces hasta uno mismo quiere llorar, ¿no? Antes de decirlo o de dar esas noticias, pero sí, yo creo que lo que más nos motivaba o yo me daba cuenta era ese hecho de, para nosotros era un logro, aunque lamentablemente la persona estuviera ya sin signos vitales, para nosotros era un logro totalmente encontrar una persona, ¿no? Poderle dar a la familia Es que esa les das un calma. confort. Sí, claro, le van a dar una, pues sí, depende ya de cada religión, ¿no? Pero pues en este caso pues una cristiana sepultura, ¿no? Es como muchos le decían ahí en México. Y yo creo que las palabras eran más guiadas hacia eso, hacia tratar de dar consuelo en el momento. O sea, mira, pues lamentablemente tu familiar no está con vida, pero lo encontramos, ¿sí? Y siéntete afortunado porque pues algunas personas lamentablemente no van a poder ser encontradas, tu familiar lo encontramos y pues le vas a poder dar un descanso digno, ¿no? Y esas eran las palabras que englobaban esas tristes noticias que teníamos que dar, pero para nosotros era un logro poder ayudar a la gente a que a su familiar le pudiera dar un descanso digno. Ahí sí me fui. Dije, ahorita vengo, llegué, dejé la mochila y igual agarré y me fui. También bueno, esa vez no había topos, era gente de Sedena, Marina, y era una luz que se había llevado una comunidad casi completa. ¿Has tenido alguna experiencia así? O sea, digo, trabajar en un edificio, trabajar en una estructura colapsada es diferente a cuando la naturaleza, pues hace su acción o hay este tipo de eventualidades. Como lo dijiste, en ese tipo de ocasiones a veces es más difícil localizar personas porque estás hablando de lodo o sea, un lodo que no es como tan fácil de manobrar o de explorar como una estructura en donde puedes hacer, ¿no? O sea, digo, yo he visto videos que yo creo que nada nos van a hablar de lo que ustedes viven en carne propia, pero en ese tipo, hace rato nos comentabas cómo se realiza
búsqueda cuando se sospecha o cuando hay por más el índice bajo de sospecha que hay de que haya una persona, pero en una situación así de un desastre o como el que te tocó vivir en Guatemala, donde es una comunidad pues más amplia, más o menos cómo es igual llegar a esa zona y hacer esa búsqueda. Bueno, mira, sí, yo creo que la situación a lo mejor puede ser un poco parecida a la que dices con lo que viví en Guatemala, aunque esto no fue agua, fue totalmente lava. Y pues literal, cuando llegamos a la zona cero o a la zona del desastre, caminábamos sobre las casas, sobre los techos de las casas, sobre las que estaban más altas, porque había casas de un piso que eso sí ni siquiera encontrábamos. Ahí sí, lo que supimos después de regresarnos para acá fue que lo declararon Camposanto porque pues sí, demasiadas casas, familias, incontables las personas que quedaron soterradas. ¿Cómo lo hacíamos totalmente a mano? ¿Por qué? Porque en esa situación los cuerpos que íbamos encontrando eran cuerpos que estaban cocidos, no calcinados. Y yo pensaba que yo me iba a encontrar a personas bajo ese aspecto de como quemada totalmente, pero no, sino lo que hacía es que como obviamente la lava después de que se empieza a secar es como arenosa, una arena muy fina, entonces es como un horno. Entonces la gente literal, o sea, lo que encontrábamos, ajá, tú jalabas una mano porque eso encontrábamos. Lo primero que encontrábamos eran manos, eran las cabezas, ajá, ¿por qué? Entonces empezábamos a escarbar con palas, con mano, con la propia mano, temperaturas de la tierra que monitoreábamos y eran 80 grados, 90 grados, y entre más bajábamos, más subía la temperatura, ¿no? Ahí en Guatemala sí se quedó muy marcado, se me quedó muy marcado la forma esta, porque en el último día ya ahí teníamos un horario para estar ayudando, que era marcadísimo de 7 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Por qué ese horario? ¿Por qué? Porque por seguridad, precisamente por seguridad, también tenían monitoreada esa zona que 4:10, 4:15 de la tarde empezaba a llover y el volcán empezaba otra vez a hacer erupción. Sí, por la baja temperatura que recibía de la lluvia empezaba otra vez a hacer erupción, entonces por seguridad nos sacaban y ya no podíamos volver hasta el día. ¿Sí? Entonces, en el último día que fue que declararon allá, ¿sabes qué? Este es el último día para las tareas de búsqueda y rescate. Estábamos ya trabajando en una casa que llegamos, vimos el techo, empezamos a trabajar y llega un familiar y nos dice, ayúdenos porque allá en aquella casa ya está mi familia. Entonces, él fue el que identificó su casa, que empezó a buscar y descubrió el techo de su casa. Entonces nos acercamos y empezamos a trabajar. Nos quedan alrededor de unas 4 horas de trabajo, yo creo. Y la verdad es que a veces también lo hacemos para darle ese confort y ese alivio a la gente de decir, ellos me ayudaron, ¿no? Ya están haciendo algo. Ya desde ahí ya la gente se empieza a sentir un poquito mejor. Entonces, la verdad, íbamos con la expectativa baja de, pues ya nos queda poco tiempo, entonces no vamos a alcanzar a hacer nada, pero vamos a tratar de ayudar. Empezamos, ¿y cuál fue nuestra sorpresa? Que toda la familia estaba como en el patio de la casa, se quedó en el patio entrelazados con las manos hacia arriba. Entonces, literal, la escena que empezamos a descubrir fue primero el cráneo y al lado del cráneo una mano entrelazada de otra. Y así eran como 6, 7 personas que estaban en círculo. Ya después el familiar nos dijo que pues eran muy religiosos, entonces lo que suponemos es que se quedaron orando con sus manos entrelazadas, todos orando, esperando el final. Ya sabían lo que iba a pasar, sí, y todos se quedaron así, en esa forma. No, qué impactante, ay, no, es que se mezcla todo, se Sí. mezcla la religión, las creencias, los sentimientos, se mezcla todo, te pones 100% al límite, Sí. te sobrepasa, yo creo que te sobrepasa y sí se necesita, como te dijo el chino, se Sí, necesita sí, de verdad. muchos, Sí, de verdad. único e indispensable. Sí. Oye, Baruch, ¿y cómo se comunican? ¿Es igual a una estructura de un edificio? ¿Es igual a un siniestro de una naturaleza? ¿Cómo se comunican entre ustedes? Digo, la comunicación entre nosotros, pues, primero para alertarnos y pedir el apoyo y ver quién va a estar disponible para alguna misión es mediante el grupo de WhatsApp. Ahí ese grupo de WhatsApp ¿saben qué? Pasó esto. Y es el grupo en el que oficialmente nosotros, la información que se comparte ahí es información que ya se checó, ya se verificó. Entonces, siempre que el jefe o algún otro mando pide ayuda o corrobora que se necesita ayuda en tal región, se corrobora y se empieza.
Entonces se empieza a hacer la misión. Se organiza la misión, se pide en el grupo quién está disponible para misión tal. No, pues yo, entonces ahí ya se empieza a reportar la gente que está en el grupo. Y es gente de todo el mundo, o sea, tenemos topos de, como lo decía, de Honduras, de Guatemala, de Turquía, de Brasil, de Japón, hay muchos topos de todos lados. Entonces empiezan a decir, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que todos quisiéramos ir, obviamente, pero nosotros nos costeamos nuestros gastos. Entonces, no solo es ir a ayudar, digo, con lo que uno sabe o con lo que uno se preparó, sino también es dejar a un lado familia, es dejar a un lado trabajo, es dejar a un lado tu rutina, es dejar a un lado incluso tus ahorros, porque, ajá, sí, mis ahorros, mi dinero, pero la verdad es que el corazón, híjole, el estar ahí y un gracias de una gente vale millones. Entonces, esa es la forma de nosotros comunicarnos, de organizarnos y de ayudar a la gente. Obviamente hay personas que donan a los topos vuelos. Eso sí, los topos, hay muchos topos, hay varias brigadas. Nosotros que somos de color naranja, no pedimos dinero como tal, nunca se publica un número de cuenta, nunca se publica, denos dinero para ayudar, no. Lo que el jefe chino nos dice es que, y sí es cierto, se me quedó muy grabado, nosotros vamos a ayudar, no vamos a que nos ayuden. Entonces, bajo esos términos, entonces, hay veces que cuando es un rescate internacional los dices, ¿quieres ir? No, pues sí, ¿qué necesito? Pues normalmente a veces nos piden tener como reserva nosotros propios $1,000 para lo que sea. Puede que no se ocupen porque normalmente los vuelos y cosas así son patrocinios de gente que tiene dinero y que ayuda a los topos, ¿no? O de las naciones que... Ajá, exactamente, o de las mismas embajadas, de ahí sale la ayuda. Entonces, nosotros eso es a lo que vamos a ayudar y no a que nos ayuden ahora, sí que más que nada.